Hermanos, ahora sí, damos gracias al Señor porque el Señor es un Dios bueno y maravilloso y porque también podemos reflexionar en la palabra de Dios, la cual siempre tiene mucho, mucho que decirnos. El Señor nos ama, nos cuida, nos bendice, está con nosotros y le debemos tanto al Señor porque el Señor es bueno, el Señor es fiel, porque nadie se compara con Él, con su amor, con su fidelidad. Eh, Así que bueno, bendecido sea el nombre del Señor simplemente, ¿cierto? En esta hora, hermanos queridos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6. Abra su Biblia, hermano querido, en el libro de Génesis, capítulo 6. ¿Ya? Génesis, capítulo 6. Es un, es un lindo texto que nos va a ayudar a comprender más sobre Dios, porque finalmente todo lo que hacemos siempre y lo que queremos decir tiene que ver con el Señor, porque el Señor es quien se merece todo. Así que, como congregación, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, estamos aprendiendo de Él, de lo que Él tiene para nuestras vidas, nuestros corazones. Y el sermón de hoy se llama Disfrutando de la misericordia y de la gracia de Dios, disfrutando de esto, ¿verdad? Pero antes les quiero contar una breve historia, ¿verdad? Que es ficticia, por supuesto, no es real, pero dice así: un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto que se encuentra, dirían algunos, con San Pedro. Entendemos que eso, hermano, no está confirmado por la Biblia, esto solamente por eso digo que es ficticio, ¿ya? Pero está este hombre, ¿verdad? San Pedro esperándolo a la entrada del cielo. Y le dice: mira, si tú quieres entrar, así como funciona, tú necesitas 100 puntos para poder entrar al cielo. Tú me vas a decir todas las obras buenas que hiciste y yo te asignaré un puntaje por cada cosa que hiciste, dependiendo de qué tan buena fue. Cuando acumules 100 puntos, vas a poder entrar al cielo. Ok, le dice este hombre. Bueno, estuve casado con la misma mujer 50 años. Nunca la engañé, ni en ningún sentido siempre la amé. Magnífico, le dijo San Pedro. Eso vale 3 puntos. Uf, tan poco puntaje vale eso, dijo el hombre. Bueno, así son las reglas, eso vale 3 puntos. Bueno, está bien. La amé y la sigo amando. A ver, un hombre enamorado, amén. 3 puntos. Bueno, asistí a la iglesia toda mi vida desde pequeño y siempre fui fiel en todas las cosas que se me pedían, amaba al Señor, amaba al prójimo, así que también tengo puntaje por eso, me imagino. Bien, le dice, maravilloso, le dijo Pedro. Por todas las cosas, por todas esas cosas, te ha ganado un punto. Pero ¿cómo un punto? ¿Cómo tan poco? Le dijo, ya, ahora sí. Por esto me tienes que dar más puntaje entonces. Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, les daba de comer y le llevaba ropita, estaba con ellos, también le daba cafecito en la noche. ¡Oh, maravilloso, fantástico! Le dijo Pedro, así que por todo eso que hiciste por los pobres te voy a dar 2 puntos más. Empezó a contar, tengo 3, 4, 5, tengo 6 puntos y son 100. Chuto, no, no, o sea, mejor no te digo nada más porque si fuera así, lo único que me podría permitir entrar sería la gracia de Dios. Bienvenido, puedes entrar. Esta famosa palabra, la gracia, ¿qué significará? Muchas veces no se entiende, o no, muchas veces muy poca gente que entiende o conoce lo que significa la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios son dos conceptos que nos muestran cómo es nuestro buen y maravilloso Dios. Por eso le invito a leer entonces el libro de Génesis, capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el versículo 22. Dice así entonces la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo desde el 9 hasta el 22. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena la tierra de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
Y de esa manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos también su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Luego dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Más, y aquí viene la palabra importante porque este más significa que aquí hay un cambio, aquí algo pasa, ¿ya? Así que por eso es importante esta sección, porque este más cambia todo el sentido de lo que viene aquí en adelante. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Amén. Este entonces es el texto. Es un texto ya que muchos ya conocen, ¿cierto? Algunos que quizá usted lleva tiempo en las cosas de Dios, la iglesia, probablemente ya lo conoce, pero sin duda un texto interesante. Y bueno, ya se sabrá la historia, aún así es bueno comentarla, ¿cierto? De alguna forma, este hombre, Noé, sin duda tuvo que aprender o fue llamado por Dios para algo especial. De alguna forma, conocemos la historia, ¿verdad?, tanto de los animalitos que entran al arca como también del arca esta que se llueve bajo un diluvio que permanece 40 días y 40 días y 40 noches, dice la Biblia. Pero la pregunta aquí importante es, ¿qué sucedió con Noé? Esa pregunta para nosotros es la pregunta clave porque eso nos ayuda a entender lo que sucede. Noé vivía en una sociedad de maldad y de violencia, nos dice el versículo 5. Pero aquí, en el capítulo 6, verso 5, pero hay una palabra clave que no la leímos recién, que se encuentra en el versículo 8. Pero halló gracia Noé ante Dios. Esa palabra, esto que el texto nos dice que Noé halló gracia delante de Dios, es lo que cambia todo de ahí en adelante. Porque todo lo que sucede con Noé, perdón, de ahí en adelante, es porque Noé halló gracia delante de Dios. Por eso es que estamos viendo esta palabra clave, la gracia y la misericordia. ¿Cómo era Noé? El versículo 9 nos dice que tenía varias características. Dice que era un varón justo, era perfecto y que caminaba con Dios, dice el versículo 9. Pero según la Biblia, cuando nos vamos al libro de Romanos, aquí nos muestra, si quieres saber una radiografía espiritual, cómo es el ser humano, por qué tanta maldad, por qué todo, no hay que buscar en las noticias, sino que hay que buscar en la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículos 10 hasta el 12 dice esto. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, según la Biblia, no existe hombre ni mujer que se merezca al cielo por cuanto todos, absolutamente todos, somos pecadores. Y la pregunta es, ¿y qué se merece un pecador? El versículo 23 de Romanos capítulo 3 nos da la respuesta, dice así. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria, de la presencia del cielo, de la presencia de Dios. Nadie se merece estar con Dios, por tanto, lo importante del cielo como es el Señor no es otra cosa, no es imágenes a veces como soñadas que hay como nubes y cosas así como muy angelicales. Lo más importante del cielo no es nada de eso, lo más importante del cielo es Dios mismo, es Él, es su amor, su presencia, Él mismo es lo más importante, no lo que Él nos da. Él es lo máximo y lo más importante entonces que existe. En ese contexto, la pregunta entonces, ¿cómo fue que si no era un pecador, por qué tenía estas características? Las características que se mencionan en el versículo 9 tienen directa relación con lo que pasa en el versículo 8. Porque Noé halló gracia ante Dios, es que Dios hace que este hombre, pecador como todos nosotros, tenga cualidades distintas y Dios es quien transforma el corazón de este hombre
para que pueda realmente amar y adorar. Así que, hermanos queridos, por esa razón es tan importante que reconozcamos lo que hace el Señor, lo bueno que Él es. ¿Cómo explicamos entonces que Dios haya elegido a Noé? Si Noé es tan pecador como nosotros, de hecho, si usted ve después de que sale del arca Noé, se pone, ¿verdad?, a tomar vino, digamos, y se embriaga. Probablemente quizás tenía esta práctica de antes, no lo sabemos, pero de pronto se embriaga, después de que había visto la mano de Dios, después de que Dios lo salvó, lo cuida. ¿Cómo cae en esto? Bueno, la única explicación para poder entender un poco todo lo que Noé hizo es porque simplemente la gracia de Dios hizo que este hombre fuera salvado de un diluvio, de una gran mortandad, producto de que todo se había corrompido. Y esta corrupción humana que vemos hoy día no es nada nuevo. Para mucha gente que quizás no lee la Biblia o no la cree, probablemente se asombra con tanta maldad en este tiempo. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, conocemos al Señor y que lo amamos, y que vemos la Escritura y creemos lo que la Escritura dice, porque también están los cristianos que la leen pero no creen nada y todo lo ponen en duda. No, cuando creemos lo que la palabra de Dios dice, entendemos que el ser humano está corrompido y completamente corrompido. Pero la única forma entonces de salir de esto, de salir de nuestra situación de pecaminosidad y hallar gracia ante Dios y poder disfrutar de su amor, de su bondad, y como consecuencia de eso, todas las bendiciones que nos da, es la misericordia y la gracia del Señor. Eso es lo clave acá. Por eso, por eso es tan importante que podamos reconocer que es la misericordia de Dios, su gracia, su amor, su bondad, la que nos permite entonces disfrutar de Dios mismo. ¿Qué es la gracia y la misericordia de Dios? Bueno, aquí tenemos dos conceptos claves, ¿cierto? Tanto misericordia como gracia. ¿Cuál es la diferencia entre ambas palabras? Son de partida, la misericordia tiene que ver con que es la compasión tierna de Dios por su pueblo. Aquí hay mucho amor, ¿verdad? Es que en misericordia y en gracia hay amor, pero la misericordia es esta compasión tierna, amorosa de Dios por su creación, por su pueblo. Es la ternura de corazón hacia los pecadores necesitados, nos dice un teólogo llamado Erickson. Pero dice el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová también de los que le temen, de los que le temen. También el libro de Marcos 1:41 nos muestra que Jesús sentía compasión y amor hacia los que acudían a él con padecimientos físicos. Jesús sanaba a la gente por compasión, por misericordia. A Jesús le pasaban cosas, ¿verdad?, en las entrañas, cuando él veía necesidades también. Jesús tenía compasión entonces y sanaba a los heridos. Lo vemos muchas veces en el Nuevo Testamento, cómo Jesús manifiesta su compasión de ahí. Y en el Antiguo Testamento, Dios Padre también actuando misericordiosamente muchas veces. Así que eso es lo que vemos en primer lugar. Por otra parte, la gracia. La gracia significa que Dios nos otorga favores que no merecemos, nos da lo que no merecemos. Así que eso también es importante. Es la bondad de Dios que ama al pecador, que anhela que no su muerte eterna, sino su conversión, su transformación de vida. Dios quiere que las familias sean transformadas, que nuestros corazones puedan ser plenos, pero Dios no busca la felicidad como nuestra sociedad busca esa felicidad o ese exitismo. Dios busca nuestro bienestar integral. Y Él sabe que nuestra máxima bendición para estar bien es que disfrutemos primeramente de Él y de su presencia. Primeramente de Él y de su presencia. Por esta razón, Dios eligió, y ese texto lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7, Dios elige a Israel sin que Israel haya tenido ningún mérito, como cuando en la historia que comentábamos al principio. ¿Qué mérito tuvo Israel? ¿O qué méritos tenemos nosotros para disfrutar de Dios? Eso es lo importante. Y aquí, si Israel pensó que era un pueblo fuerte porque salió de Egipto, si Israel pensó que era un pueblo inteligente porque recibía alimento desde el cielo, si una roca les daba agua, o si empezaron a ganar batallas, y por eso pensó que Israel era tan fuerte, tan genial, Dios aquí
les muestra de que todas esas cosas no se las ganaron, no se las merecen, sino que hay otra razón por la que Dios ha permitido que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, haya tenido todas estas bendiciones. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Y esto, hermano, aplíqueselo, amigo, invitado, aplíqueselo a usted mismo, porque yo también me lo aplico a mí. No tengo nada bueno en mí, y si Dios me permite que yo acuda a Él, y si Él me ha bendecido de muchas maneras, no es por mí, no es porque yo tenga ningún mérito, que seamos tan fuertes, tan inteligentes, tan sabios, nada de eso, no. Somos miserables, somos insignificantes. La sociedad quiere que usted sea lo máximo, que usted se crea el centro del universo. Eso es el humanismo, la sociedad, la educación, y muchas áreas creen eso, pero la Biblia nos muestra que el ser humano no merece absolutamente nada porque está muerto en delitos y en pecados. Dice el versículo 7, así que ahora el 8. Sino por cuanto a Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus papás, a sus padres, en este caso a Abraham, los sacó de Jehová con mano poderosa y los rescató de servidumbre de Egipto, ¿verdad? De la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, estimado pueblo de Israel, si usted cree que es algo en este mundo porque ha ganado algunas batallas y porque ha salido de Egipto, usted es insignificante, no hay nada bueno en usted, pero la única razón que lo hace usted que esté como esté actualmente es el amor y la misericordia de Dios. Y estimados hermanos y amigos, vecinos, invitados, eso es un golpe a nuestro orgullo, porque nosotros normalmente nuestra sociedad está creada para competir, para ser mejor que el otro, etcétera, etcétera. Pero en nuestro Dios no hay nada, el Señor nos iguala a todos. Saben que ustedes no se merecen nada, pero yo los amo y mi amor es lo único que les da dignidad, el amor de Dios. Entonces, ¿no es maravilloso que en el Señor somos todos iguales? De hecho, por eso las iglesias, entre nosotros, no hay diferencias. Todos somos igual de importantes, aunque tendremos distintas funciones, somos todos iguales, porque esta igualdad no se basa en nada material, en nada psicológico, en nada humano. Esta igualdad se centra en el Creador, que nos ve a todos iguales, insignificantes y pecadores, por cuanto elegimos voluntariamente alejarnos de Él y no hacer su voluntad, pero por otra parte su amor viene a nuestras vidas y nos transforma y nos cambia el corazón. Por eso, es importante reconocer eso, reconocer el amor, la bondad y la misericordia del Señor. Dice el Salmo 130, versículos 3 y 4, dice así. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Quién podría ponerse en pie ante un Dios santo? ¿Quién de nosotros se merece la presencia, la bendición de Dios? ¿Quién se merece estar sano? ¿Quién se merece estar con trabajo? ¿Quién se merece tener una familia? ¿Quién se merece amor? Nadie de nosotros se lo merece. La Biblia es clara. Dice el verso 4, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Gracias, Señor, porque si no fuera por el perdón de Dios, su amor, su gracia, su misericordia y todas estas cosas, conceptos que Dios nos da a nosotros, no tendríamos absolutamente nada. Lo sorprendente, lo que sorprende aquí es que alguien sea salvo y pueda estar en la presencia de Dios, porque nadie lo merece. Nadie lo merece. Si Dios nos diera lo que nosotros como seres humanos nos mereciéramos, ninguno llegaría a la presencia de Dios por la eternidad. Si Dios nos diera lo que merecemos, ¿cierto? Pero el amor de Dios es tan grande. Dice la siguiente, esta es una historia, dice así. Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, se le llama salario o sueldo. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso se le llama premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por muchos años de servicio en su empresa, sus altos logros, eso es reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse salario, no es capaz de ganarse un premio,
no es capaz de tener reconocimiento, vemos que eso es el favor de Dios, eso es la gracia de Dios. Esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. No merecemos nada y aún así recibimos todo y mucho más solamente por la gracia de Dios. Eso es interesante, hermanos, que lo importante que es reconocer lo bueno que el Señor es para con nosotros. Noé y el diluvio, ¿cierto? Noé y el diluvio. Esta imagen es verdad, la hemos visto quizá algunas películas. No se guía por las películas, por supuesto. El arca tenía aproximadamente 145 metros de largo, 24 de ancho y 14 de alto. Y la verdad es que viendo la medida del Titanic, el Titanic era el doble, ¿ya? Bueno, era un poquito menos que el doble. Noé empezó a construir esta arca a los 480 años aproximadamente de vida. Dios le dio la orden antes de que sucedieran todas estas cosas. Dios le da la orden entonces a este hombre, a este Noé, que había hallado gracia ante los ojos de Dios, y gracias a eso es que este hombre entonces pudo tener este tiempo de poder hacer esta arca. ¿El arca cuánto tiempo se construyó? ¿En cuántos momentos? ¿En cuántos años? Noé empezó a construir el arca cuando tenía él 480 años. Mucho tiempo, imagínense usted viviendo 480 años. Bueno, Noé se demoró 120 años en construir el arca. O sea, no fue algo rápido ni de un día para otro, entenderá, sino que en esto hay muchos años involucrados. Los eruditos, algunos piensan que como esta arca estaba construida con árboles, digamos, ¿verdad? Con madera. Algunos piensan entonces que él ocupó aproximadamente más de 4.000 árboles que tuvo que talar para poder construir entonces esta famosa arca. Mucha madera. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros? Más allá de la madera que construyó, ¿verdad? Porque esos son pequeños detalles que son re poco importantes. Entró Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. En total, si usted suma, son 8 personas las que entraron. Dios fue quien llevó los animales, algunos entraban en grupos de a 7, otros entraban en parejas, y vino el diluvio. El diluvio duró 40 días y 40 noches, pero nos dice la Biblia que eso no termina ahí. No piense que fueron 40 días y después de 40 días ellos salieron, porque eso no es así. Dice el texto, ¿verdad? Dice el versículo 24 del capítulo 7. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días, es decir, muchísimo. Capítulo 7, versículo 11. En el año 600 de Noé, en el mes segundo, a los 17 días, fueron rotas todas las fuentes del gran Arín. Como que cayó agua del cielo, pero como que se desbandó esa vez. Era más fuerte que el agua del sur. Pero si usted va al capítulo 8, versículo 13, dice, sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron. Y en el mes segundo, se secó la tierra, versículo 14. Si usted compara esos 2 versículos, se dan cuenta que pasó un año. Un año. El diluvio duró 40 días, pero entre que se secara todo, y que pudieran abrir el arca y pudieran estar afuera, aproximadamente un año. Un año encerrado. Pero ¿qué es lo interesante aquí? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en esta historia, verdad? Porque después salió con los animalitos. Es la misericordia y la gracia de Dios aplicada a la vida de Noé. Si no fuera porque Noé halló gracia ante Dios, ningún ser humano habría permanecido vivo. Y hoy en día el pecado del ser humano lo va a llevar a la muerte. La Biblia es clara. La paga del pecado es muerte. Pero Noé halló gracia. Y tú que estás escuchando, has hallado gracia delante de Dios. Pero ¿cómo se recibe esta gracia? Por fe. ¿Cómo por fe? Bueno, mucha gracia habrá hallado Noé, pero si él no obedecía lo que Dios le dijo de construir el arca, esa gracia hubiera quedado en nada. Es decir, cuando Dios nos llama a participar de su presencia, tú tienes que responder con fe y obediencia. Porque si Dios te llama, tú dices, gracias Dios, y tú no vives según la voluntad de Dios, no lo obedeces, es como que Dios haya llamado a Noé, pero que tú no te pongas a construir el arca.
Tienes que construir esta arca. Tienes que vivir por fe. Porque la fe es práctica. Cuando si yo amo a Dios, voy a amarlo, voy a cantarle, voy a orar, voy a leer la palabra para conocer lo que me quiere decir. Voy a querer reunirme con mi familia espiritual, mis hermanos y hermanas. Voy a hacer lo que Dios me dice. Voy a ser honrado en el trabajo. Voy a ser amoroso con mi familia. Voy a ser consecuente. Voy a hacer unos... Hay muchas cosas prácticas que vienen en nuestra vida cristiana cuando somos hijos del Señor. Si has hallado gracia, si el Señor te ha llamado, te llamó ¿verdad? A ser parte de su reino, de su voluntad, tienes que actuar en fe. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela. ¿Cómo se mostró la fe de Abraham? Obedeciendo, caminando, creyéndole a Dios. ¿Cómo actuó la fe de Noé? Esta gracia, haciendo un arca. Etcétera, etcétera. Todos los seres, todos los personajes bíblicos, todos los personajes bíblicos tuvieron fe, pero esa fe se transformó en cosas prácticas. No era una fe intelectual, tengo fe y vivo mi vida como quiero. Si estás así, te digo al tiro que estás fuera del arca. Porque no se puede tener un pie dentro del arca y otro pie fuera del arca. O estás dentro o estás fuera. Y si tú no estás viviendo hoy en día como Dios lo pide, tendrías que empezar a buscar un flotador o algo espiritualmente hablando, porque no te vas a salvar de la condenación eterna que se viene y del gran juicio que un día vendrá sobre toda la sociedad. Hoy en día nuestra sociedad trata de buscar justicia y por supuesto que todos queremos eso, pero esta sociedad nunca lo será por cuanto está corrompida por el pecado. Ningún sistema político, ningún sistema económico, aunque oramos por los políticos y por los economistas, nada de eso encontraremos salvación solo en aquel que nos creó y que realmente tiene el poder y todo el conocimiento y toda la potestad para hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que en su primera venida, dice Juan 3:17, no ha venido para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Pero vendrá un tiempo en que él vendrá como juez justo, y él entonces encubrirá todas nuestras obras. Deberías estar muy preocupado si tú no estás viviendo en la gracia de Dios y no estás viviendo en obediencia. Y si tú estás viviendo, ¿verdad?, la gracia de Dios, ¿cómo está tu arca? ¿Estás construyendo el arca? Construir el arca es bien amplio. Por una parte tiene que ver con construir una vida conforme al corazón de Dios, pero también decirle a los demás, viene un diluvio, viene un diluvio. Los demás no van a ver ni una nube. Los demás te van a decir, eres un loco, nunca ha llovido aquí, que la Biblia, que toda esta religión es falsa. Pero Noé obedeció aunque sin ver, como Abraham, que sin ver nada creyó en el Señor. Por eso, ten fe en Dios, porque la gracia de Dios se tiene que transformar en fe y la fe se transforma en obediencia. Por eso también Dios desea salvar a todas las personas. Dios es un Dios amoroso, Él no quiere que nadie sea condenado, para nada. Dice Tito, el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento, dice 2 Timoteo. Por esa razón, la única forma entonces de alcanzar esa salvación es yendo a esa cruz. Mira esa cruz, mira a ese Jesús que pagó nuestra maldad, tu maldad y mi maldad, la pagó en la cruz. Yo no me merezco nada, pero Él me amaba tanto que Él quiso pagar mi dolor y toda mi maldad. La mía, pero también la tuya. ¿Cómo podríamos definir entonces la misericordia y la gracia? La misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. ¿Qué merecemos? Dice la Biblia. Castigo, muerte, sufrimiento. Entonces cuando la gente dice, ¿pero por qué me pasa esto a mí? La pregunta ahí, ¿por qué no? ¿Has pecado o no has pecado? Si he hecho lo malo. Bueno, te lo mereces. Muy duro será, por supuesto que es duro, pero la Biblia es clara. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué no merecemos? Su salvación, su amor, sus bendiciones. Entonces en Noé,
Dios no le dio lo que se merecía. Se merecía castigo. Dios le dio lo que no se merecía. Le dio salvación por medio de un arca. No tienes que tener una fe grande para creer en Dios. Basta con que tú estés en el arca para que seas salvo. Y en este caso el arca, esta madera, es esta cruz. Si tú estás en la cruz, si tú ves a Jesús en la cruz, y tú reconoces todo tu pecado, toda tu maldad, y le pides a Jesús que te salve, como Noé en ese tiempo, que si pides que te salve, Él te salvará. Y Él vendrá a tu vida y transformará tu corazón desde dentro hacia afuera. Y serás un hombre y una mujer nuevo, y alcanzarás salvación, y todo será distinto. Por cuanto ya no vives esta vida en solitario, ahora tienes al Señor, y vas a sentir la plenitud que hay en la presencia de Dios. Dice Salmo 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo. En nada más vas a encontrar plenitud. Te vas a aburrir de ver videos, te vas a aburrir de ver películas, te vas a aburrir de los aparatos electrónicos. Incluso te vas a aburrir de muchas cosas más, de los deportes, de lo que te gusta. Te vas a aburrir porque todo en exceso aburre. Pero hay una sola cosa la cual llena el corazón y donde hay plenitud. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay delicias en la presencia de Dios. Por eso, tienes que pedirle a Jesús que te transforme el corazón y tú te entregues a Él completamente para ser un hijo de Dios. Y en la cruz es donde resplandece su gracia salvadora por todos nosotros. Porque Jesús quiere salvarnos a todos. ¿Eres salvo? Bueno, eso es el único que puede darte salvación y una vida nueva. No hay nadie más que pueda hacer eso por ti. Mucha gente llega lamentablemente a Dios cuando está sufriendo alguna enfermedad o algún problema grave. Bendito problema si eso permite que lleguemos a los pies de Cristo. Pero si tú no estás en esa situación, es el tiempo. No pienses que mañana vas a poder hacerlo. No pienses que en 10 años más, cuando viva mi vida, lo haré. Porque eso es perder vida, no es ganar vida. Por esa razón, ¿cuáles son los efectos de la gracia? Dios nos perdona los pecados. Donde había mucho pecado, sobreabundó mayormente la gracia de Dios. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos perdonó los pecados. Eso es lo primero que hace la gracia de Dios. También trae salvación. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No hay otra forma. Noé fue salvado porque halló gracia ante los ojos de Dios. Y esta gracia no dura 1 año ni 2 años. La gracia de Dios, su favor, su cuidado y su bondad duran toda la vida. Y también Dios te dirige. Dios quiere que nosotros crezcamos en esta gracia, porque se puede crecer. Quizás tú eres pequeño en gracia, pero crece en la gracia de Dios. ¿Cómo? Viviendo en obediencia a la voluntad de Dios. Y recordando que esa vieja arca ahora ha sido transformada por una cruz, y en esa cruz vemos a Jesús, quien murió ocupando mi lugar, porque yo merecía estar fuera del arca, y yo merecía y merezco condenación. Pero Dios nos ama tanto, que envió a lo mejor que tenía, a su único hijo, su amado hijo, para morir por nosotros. Y Él, que no merecía nada malo, sufrió todo lo malo, para que nosotros, que merecíamos todo lo malo, no tuviéramos nada de eso, porque su misericordia es eterna para con nosotros. Por eso te invito a poner atención a estas 4 cosas. Número 1, Dios tiene misericordia de ti todos los días. Y la pregunta es, ¿les da gracias a Dios? Porque hoy día te libró de un accidente, te libró de una enfermedad, te libró de muchas cosas. Acuérdense que la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Y no merecemos nada. Pero Dios no nos da, no nos da el sufrimiento, no nos da muchas cosas. Dios ha tenido misericordia de nosotros por mucho tiempo. En segundo lugar, Dios te llama a poner tu fe en Él. Pone toda tu confianza, deja de confiar en ti, porque de verdad que nos va mal. Hemos sido muchas veces desilusionados por esta mente que pensaba cosas, que se desilusionó de las personas, aún de las cosas de la gente religiosa. Pero cuando ponemos nuestra fe solo en este Salvador maravilloso llamado Jesús, quien nos invita a participar de Él y a entrar entonces en su presencia, todo cambia. Pone tu fe en el Señor, pero esa fe tiene que ser una fe práctica, una fe visible, en obediencia. Entrega tu vida a Cristo. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es entregarle el control y todo lo que tú tienes a los pies de Cristo. No vivas para ti. Ya sea que tú no conoces a Dios y estás como te llama la atención estas cosas, o que si tú llevas mucho tiempo en las cosas de Dios,
Entrégale tu vida todos los días al Señor. Vive para Él. No vivamos para nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ya dejé de vivir. Ahora Cristo vive en mí. Y la pregunta última es, ¿disfrutas de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Eres una mujer, un hombre agradecido por todo lo que Dios te ha salvado, lo misericordioso que ha sido contigo y todo lo que te ha dado que no te mereces, que es su gracia? Bueno, disfrútalo a Él, disfruta de su presencia y vive con gozo en este tiempo. ¿Por qué? Noé, pero Noé, acuérdense, después de toda la maldad, pero esta es la diferencia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Te invito a que ahora, en medio de toda esta sociedad, tú cambies este nombre por el tuyo. La sociedad está mala, la sociedad está todo mal, está todo corrompido, mucha injusticia, mucha violencia. Pero, pone tu nombre, pero Daniel, pero María, pero Juan, etcétera, etcétera, halló gracia ante los ojos de Jehová. Oremos. Invito a orar al Señor para que demos gracias al Señor por su amor y su bondad. Oremos.